Iglesia Centro Cristiano La Ceiba. Estos son nuestros servicios de la semana. Conéctate a la hora novena de lunes a sábado a las 3 de la tarde a través del enlace de Google Meet. Los miércoles a las 9:30 de la mañana te invitamos a un poderoso ayuno. Te invitamos a nuestro servicio de oración los miércoles a las 7 de la noche. No te lo puedes perder. Los viernes a las 9:30 de la mañana te invitamos a un poderoso ayuno. Conéctate a nuestro Viernes de Milagros a las 7 de la noche a través de Facebook Live. Los sábados, los jóvenes tienen su encuentro a las 6 de la tarde. He traído una enseñanza que he titulado, ahí está, Rencores Secretos. Rencores es con doble E. Rencores secretos. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Eso. Vamos a ir a la palabra, al Antiguo Testamento, Levítico, capítulo 19, 17. Vamos a leer este versículo. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Tengo aquí varias versiones, vamos a leer primero la RBR que tenemos todos. Y dice así la palabra del Señor: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Será que lo podemos leer todos a una sola voz y bien fuerte? A la voz de 3, 1, 2 y 3. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Mire esta versión, Dios habla hoy. La misma versión católica. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Reprende a tu prójimo cuando debas reprenderlo. No te hagas cómplice de su pecado. Aquí ya emplea otro término. En el versículo que está en la pantalla dice no aborrecerás. Esta versión dice no abrigues en tu corazón. ¿A qué le suena a usted esa palabra abrigar? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo? Acoger, aceptar. Escucho tantas que no entiendo a veces, pero bueno, guardar puede ser, abrazar, encerrar, cobijar, ¿cierto? Mire la nueva versión internacional, creo que también Mario la tiene, vamos a ver cómo dice esta versión. No alimentes, mire que ya aquí cambia el término, no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. ¿Sí ve? Ya hemos visto, no aborrecerás, no abrigues, no alimentes. Y miren esta versión. Dice así, versión actual. No guardarás odio. Aquí habla de no guardar odio a tu hermano en tu corazón. Reprenderás a tu prójimo y así no participarás de su pecado. Bien, amados, de lo que quiero hablar en esta mañana es de ese sentimiento que muchas veces empezamos a guardar en nuestros corazones. Sentimientos tales como odios, rencores, desprecio, deseo de venganza. Y sabemos que como seres humanos cometemos ofensas, ¿verdad? A veces nosotros hacia alguien o a veces otra persona hacia nosotros. Y esas ofensas muchas veces son causa de esos sentimientos de odio y de rencores que se despiertan. Lo que la Biblia dice es que no empecemos a alimentar.
no empecemos a abrigar esos odios secretos en nuestro corazón. Mire que esta versión dice odios ¿qué? Secretos. O sea, que están ahí guardaditos. Amén. Y el versículo que leímos, uno de los que leímos, dice: no guardes odio en tu corazón hacia tu hermano. Y en la parte B del versículo dice: lo que nos está recomendando la Biblia aquí es que en vez de guardar esos sentimientos en nuestro corazón, nos está recomendando que habla, reprende, no te calles, sácalo, no lo atesores. Amén. Lo que nos está diciendo es que con franqueza hablemos acerca de lo ocurrido, enfrentemos la situación, arreglemos el problema, ¿cierto? No te lo quedes, no te quedes callado, porque cuando uno no hace esto que nos recomienda la Biblia, la misma palabra nos enseña que vamos a terminar cargando con un pecado. ¿Por causa de quién? Por causa de esa persona con la que quizás hemos tenido el altercado. A causa de lo que hizo esa persona, a causa de ese problema, de ese inconveniente, de esa situación que se ha tenido. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice la Biblia, cuando no se hace algo al respecto en una situación como esta, lo que va a pasar es que uno va a empezar a cargar con un pecado. Entonces ese odio, esos sentimientos de rencor se convierten en una carga. Diga conmigo, una carga. Y esa carga no le hace daño a otra persona, sino ¿a quién? A uno mismo, al que la lleva, al que la carga. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy quiero hablarles de la historia de un hombre de la Biblia que cargó, que alimentó, que abrigó un odio, un rencor por mucho tiempo en su corazón. Exactamente por 11 años este hombre cargó con esa carga en su corazón. Y antes de entrar en la historia quiero informar o mencionar que el versículo que leímos, pues todos sabemos que está ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, hace parte de la Torá, amén, y fue escrito en la antigüedad. O sea que este hombre del que vamos a hablar hoy, seguro que conocía esto, conocía esta ley, porque estaba en la Torá, y a pesar de conocer esta palabra, no la tuvo en cuenta. Hizo todo lo contrario a lo que esta palabra manda. Esta palabra fue dada por el Señor como una ley o una norma de convivencia en las leyes de santidad y de justicia. Recuerden que ahí en ese libro comenzamos a ver una cantidad de leyes que hacen parte de la ley, precisamente. Y este hombre conocía esto porque pertenecía al pueblo de Israel. Además, era de una familia de la realeza, con más razón todavía. Pero estuvo 11 años cargando con un odio, un rencor, un resentimiento en su corazón. 11 años cargando un deseo de venganza, que finalmente terminaron por destruirlo. Porque créame que la persona que guarda eso en su corazón, que no lo saca, que no es diligente en arreglar el problema, la situación, finalmente va a terminar como destruido. Vayamos a la palabra, segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer un poquito, amén. Vamos a leer el versículo 1, segunda de Samuel 13, 1. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, ¿hijo de quién? Absalón, hijo del rey David, teniendo una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Acnón, hijo de David, también era hijo de David. Y estaba Acnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. O sea, este muchacho se enamoró
perdidamente de su propia hermana. Hasta el punto en que llegó a enfermarse, se comenzó a adelgazar y a enflaquecer de una manera terrible. Y dice que ella era virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Vamos al 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto, de esos amigos que cuando uno a veces busca para que le den a uno como un consejo y resulta que el consejo es más malo que el mismo problema, ¿verdad? Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciéndote así? Si ve que se estaba poniendo flaco. ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, mira el consejo que le da: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Ahí están maquinando, planeando la estrategia a ver cómo este señor Amnón puede acceder a su propia hermana. Dice: se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Hizo lo que le dijo el amigo, siguió el consejo del amigo. Y vino el rey a visitarle, efectivamente. Y dijo a Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa. No percibió ninguna malicia. Eran hermanos, ¿verdad? David dijo: bueno, está bien. Entonces le dijo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado. Y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: echad fuera de aquí a todos, salga todo el mundo de esta casa. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Ella muy inocentemente, listo, le llevó la comida a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo después con mi deshonra? Aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Como quien dice: hagamos las cosas mejor, como deben ser. Habla con nuestro padre y que él sea quien me entregue a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En pocas palabras, la violó. Se dio un acceso carnal violento, como dicen ahora. Luego la aborreció. Amnón con gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. ¿Será que en verdad la había amado? Eso fue un amor de un día. O sea, la tenía en mente y la deseaba, la quería, según él la amaba, y una vez accede a ella, una vez la viola, entonces ya se le acabó el amor. Ahora dice que la aborreció, y no solamente la aborreció en gran manera. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Vamos a volar al 19, Mario. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue ¿cómo? Gritando. 20. Y le dijo su hermano Absalón:
¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. ¿Cómo le dijo? Pues no digas nada. Calla. Guárdate eso. No lo saques a la luz. Y aquí es donde se agrava el problema. Ya era un problema, pero aquí es donde se agrava más. ¿Por qué? Porque como dice el versículo que leímos inicialmente, no abrigues ¿qué? Odio en tu corazón, sino que habla, confiesa, confronta, reprende. Su hermano Absalón le dijo a ella, calla. Pero sepa algo, mi hermano y mi hermana que está aquí, el silencio es un enemigo impresionante. ¿Cuántos dicen amén? Porque mientras usted calla, usted comienza a alimentar ese odio. Usted comienza a hacer que ese odio comience a crecer. Como una bolita de nieve que comienza a descender de la montaña. Y cuando viene bajando se va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que llega abajo y es una tremenda avalancha. Así es cuando tú callas. Calla ahora, sigo leyendo el versículo. Hermana mía, pues tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. O sea, se tuvo que ir a vivir con su hermano Absalón. Vamos al versículo 21. Y luego, bueno, ahí dice, y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué pasó? Es impresionante, hermanos. Porque se despertó ahora un odio impresionante también en el rey David. Y por supuesto en Absalón, su hermano, que amaba mucho a Tamar. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Pero en esta versión, el versículo es muy cortico. Mire cómo lo dice en Dios habla hoy, que es la misma Biblia católica. Cuando David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón. ¿Pero qué? No reprendió a su hijo Amnón porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Así dice esta versión. Sigo leyendo el 22. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana, Absalón se llenó de un odio total contra su hermano, pero no dijo nada. Guardó también ese odio en su corazón. Cualquiera podría decir, pero es que, hermano, este era un odio justificado, ¿verdad? Porque violó a su hermana. ¿Cierto, verdad? Pero, hermano, el odio nunca será justificado por la palabra de Dios. Nunca será justificado por la palabra de Dios. Y hoy me vi movido a traer este tema porque hoy en día, si usted no se da cuenta, los odios de muchos se han despertado en estos tiempos de elecciones, de política. Si tu candidato no es el mío, entonces ya yo a ti te odio. Si mi candidato no es el tuyo, entonces ahora tú me odias. Y esto es normal que pase en el mundo, pero también está pasando dentro del pueblo de Dios. Estamos divididos. Dejamos que la polarización se metiera dentro de la iglesia. Y estamos cayendo en la trampita del enemigo facilito. ¿Por qué? Porque ese odio se está quedando allí. Estamos quedando callados. ¿Y qué es lo que dijimos? Que cuando nos quedamos en silencio comienza a ocurrir. Eso se empieza a alimentar. Se acaban las elecciones, quedó el que tenía que quedar.
Y eso siguió ahí. Eso siguió ahí, moviéndose. Ya mi relación con mi hermano de aquí en adelante ya no va a ser la misma. Eso es lo que va a pasar con muchos que no han entendido esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Absalón aborrecía a su hermano. Decidió no hablar, sino que cayó y empezó a alimentar su odio, porque ya sabemos, había violado a su hermana Tamar. Y también se desencadenó un odio contra su propio padre, porque no reprendió al violador. No hizo nada. Al contrario, lo amaba más que a los demás porque era el mayor. Era su hijo favorito. ¿Cuántos creen que es una historia terrible? Parece una telenovela, ¿verdad? Pero está en la Biblia. Pero algo que nos quiere enseñar el Señor a través de esta historia, bueno, no me voy a adelantar, pero Dios nos quiere enseñar algo. ¿Cuántos quieren escuchar? ¿Cuántos quieren saber qué nos quiere enseñar el Señor? Mire, el versículo 23, ya esta es la NBI Mario. Pasados 2 años, ¿cuántos años ya pasaron? 2 años. Ya pasó el tiempo, wow. Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. ¿Tenemos la misma versión? Además, se presentó ante el rey y le dijo: papá, este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego a su majestad, era el papá, pero se referían así porque era el rey, venir con su corte. Estaba invitando también al papá. 25. Dijo: no, hijo mío, respondió el rey, no debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir. Sin embargo, le dio su bendición. ¿Verdad? El 26, así como a veces que queremos salir y hacer un plan y de pronto yo quiero que mi papá vaya y mi papá, no, mijo, ya yo no estoy para eso. Vayan ustedes. Y nos da su bendición y nosotros vamos. Entonces Absalón dijo: ya que usted no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? O sea, habían pasado 2 años. Él se quedó calladito con todo el tema de la violación, pero su odio estaba ahí y estaba creciendo. Había disimulado tanto, mire, que ya hasta se atrevió a organizar una fiesta, un banquete, e invitó al papá, al que también odiaba, y a su hermano, el violador. ¿Usted cree que el hombre ya tenía algo entre manos? Mire que David dijo: no, yo no voy. Amnón tampoco iba, pero él dijo: bueno, ya que tú no vienes, por lo menos dale permiso a Amnón para que vengas. Y mire lo que pregunta: ¿y para qué va a ir contigo?, preguntó David. 27. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. O sea que Amnón iba a ir a la fiesta. Pero escúcheme lo siguiente, hermanos. Para que el rey le hubiese dado permiso o hubiese dejado ir a su hijo Amnón, seguramente fue porque Absalón había disimulado tanto su odio hacia su hermano que ya no se notaba. Parecía que ya no hubiera ningún resentimiento, como muchos que guardan eso. Y aunque ya te saludan como si nada, todavía tienen algo ahí guardadito. Y vienen a la iglesia como si nada, toman Santa Cena. Hoy creo que hay, ¿no? Sí, hay. Toman Santa Cena y te saludan y te hablan, pero todavía tienen eso ahí guardado. Mire, ya habían pasado 2 años y Absalón estaba planeando su venganza. ¿Ya? Su papá David no sospechó lo que había en el corazón de Absalón. Por eso, ¿qué dice la Biblia del corazón? Engañoso y perverso es el corazón. Por eso no te dejes guiar por lo que dice tu corazón.
Porque ese es el dicho de muchos en la calle. Haz lo que diga tu corazón. Es más, cuando le deseamos el feliz cumpleaños a alguien, que ponemos la tarjetica, ¿qué es lo que le decimos? Que Dios te conceda los deseos de tu corazón. Pero engañoso y perverso es el corazón. Amén. Absalón tuvo una actitud tan normal que nunca llegó a pensar a los demás que él tenía todavía una sed de venganza. Todo ese odio estaba oculto y alimentándose en el corazón de Absalón. Vamos al 28. Este, por su parte, había dado instrucciones a sus criados. Mire, ya él tenía armado el plan. Absalón le dijo a los criados: no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le alegre el corazón por el vino, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya esté borracho, amén, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. Wow, qué telenovela. Sigo leyendo. No tengan miedo. Mira, hasta los anima y los motiva. Pues yo soy quien da la orden. Ánimo, sean valientes. ¿Sabes algo, hermano? Y es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que odia a su hermano es homicida. Es un homicida en potencia. Absalón durante 2 años había estado alimentando su odio y pensaba, craneaba, maquinaba en cómo iba a matar a su hermano. 29. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón había ordenado, o sea, lo mataron. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula, cada uno cogió su camioneta y salieron huyendo. Se acabó la fiesta. Todo fue un plan. La fiesta fue un plan, una estrategia para poder tenerlo allí y darle de baja. Qué cosa tan terrible, hermanos. Pensamos que esas cosas solo ocurren en estos tiempos, pero vemos que el odio, que la maldad, que el rencor siempre han existido desde la antigüedad. Vayamos al 37. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Y leo el 38. Absalón se quedó en Gesur, ¿cuántos años? Ahí dice, 3 años. Primero fueron 2 años mientras él maquinaba todo su plan para matar a Amnón. Ahora dice que se quedó en Gesur, ¿cuántos años? 3 años. Entonces, ¿cuántos años van? Porque recuerden, ya logró parte de su venganza, pero ahora faltaba a su papá. O sea, el odio todavía estaba ahí. Ya eran 2 años y ahora 3. ¿Cuántos años van? Han pasado 5 años y este hombre abrigando odio en su corazón, resentimiento, rencor. Se tuvo que ir hasta lejos de su hermana porque se fue a otro lugar, lejos de todos. Se escondió por 3 años. La parte B del versículo 37 dice, pero el rey David lloraba, ¿cuándo? Todos los días por su hermano, por su hijo Amnón. Claro, era uno de sus hijos favoritos. 39. Y cuando el rey David se consoló, o sea que se sobrepuso por la muerte de Amnón, entonces mire, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. A pesar de lo que había hecho, era su hijo, ¿o no? Y también lo amaban. ¿Cuántas madres aman a sus hijos a pesar de todas las locuras que han hecho? Bueno, así era el caso de David. A pesar de que él fue quien mató a Amnón, a pesar de todo lo que pasó, ya había pasado 3 años, David se medio repuso de la muerte de Amnón y sintió el deseo de ver a su hijo Absalón. Y aquí entonces entra otro personaje del cual, si usted sigue leyendo,
Se podrá dar cuenta de los detalles, pero no voy a entrar en detalle porque nos demoraríamos mucho. Pero aquí interviene ahora Joab, uno de los comandantes o generales del ejército de David. Amén. Y este hombre hace una jugadita, y eso se lo voy a dejar a usted de tarea, para que tenga una motivación en la semana de leer algo en la Biblia, para que usted sepa cuál fue esa jugadita. Él consiguió una mujer, se lo explico medio rápido ahí, una mujer y armaron un plan y le hicieron una historia a esta mujer, y ella se presentó ante el rey y ella puso una situación como si ella hubiera vivido algo similar a lo que David estaba viviendo, que uno de sus hijos había muerto, el otro estaba vivo, pero lo estaban persiguiendo, que ella le rogaba al rey: mire, hazme justicia, no permitas que mi hijo lo maten. Total es que el cuento en que David se conmueve con la historia de esta mujer y ella le dice: no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y entonces esto conmovió a David, porque vio cómo esta mujer todavía seguía amando a ese otro hijo que le quedaba. Entonces David estaba en la misma situación. Vamos a 2 de Samuel 14, 28. Vamos rapidito, Mario. En la RBR. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. O sea, la estrategia del general Joab con la mujer dio resultado. Y permitieron que David recibiera nuevamente a Absalón en el palacio, o en la ciudad, no en el palacio. Amén. Dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén. Eso sí, el rey dijo que vuelva, pero no lo quiero ver todavía. Y dice el versículo: y no vio el rostro del rey. Que vuelva y se quede por allá encerrado en su casa. No lo quiero ver. Entonces, ¿cuántos años ya van ahora? Sí, primero fueron 2, después fueron 3, y ahora viene y dura 2 años acá en Jerusalén. ¿Cuántos años van en total? Y ahora se suman estos 2 años, hermano. Entonces, 7 años Absalón alimentando su odio. Créame que cuando viene no es porque viene arrepentido, no es porque ya quiere pasar la página y comenzar una nueva vida. No, él sigue insistiendo en que quiere vengar aún a su padre por no haber reprendido a Amnón. De un momento a otro se cansa, llama a Joab, al general, al que hizo la jugadita, amén, y le dice: si mi padre me tiene que matar, que me mate, pero yo vine aquí no para quedarme encerrado en mi casa. Yo quiero verlo, yo quiero hablar con él. Si él es mi papá, yo necesito verlo. Y después de 7 años el rey accede. El general otra vez intercedió y bueno, el rey accedió, amén. Y por fin, después de 7 años, se reencuentra Absalón nuevamente con su padre. Dice el 33, vamos Mario al 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Mire, debió haber sido una escena muy conmovedora. Después de unos años de todo lo que ha pasado, ahora el rey lo recibe, lo abraza, lo besa. Y me hizo recordar la historia del hijo pródigo. Cuando regresa y el rey o el dueño de la hacienda le compra ropa, le pone un anillo, le hace fiesta, lo trata bien, ¿verdad? Sin embargo, Absalón venía con 7 años de rencor, acuérdense, de odio, 7 años con deseo de venganza que no habían terminado en él, que no se habían ido de él. Hubiese sido ese un momento ideal para deshacerse de todos esos odios, ¿cierto? Hubiese sido ese un momento muy apropiado para sacar el rencor, el odio, el resentimiento que había en él. Porque su padre lo estaba recibiendo, le estaba demostrando que estaba contento con él de haber regresado. Amén. Pero en el capítulo 15 la historia da un giro, hermanos. Absalón se subleva contra su padre. Absalón comenzó a prosperar.
Absalón comenzó a, como decimos ahí, a conseguir seguidores. Algo que se usa mucho en estos tiempos, ese término. Gente que era muy afín con él. Comenzó a convencer gente de su ideología, de lo que traía en su corazón. Recuerde que siempre va a haber gente para esto, hermanos. Aún en el mismo cielo, el día que el enemigo, Satanás, se rebeló contra Dios, convenció a la tercera parte también con su ideología. Amén. Absalón comenzó también a trabajar y en voz baja fue dañándole la mente a mucha gente. Mire, el versículo 7. Al cabo de 4 años, o sea, ya han pasado ahora ¿cuántos años? ¿Y cuántos llevábamos? Entonces, en total, ¿cuántos años? Van 11 años. Y este hombre anidando ese odio, hermano, ¿sabes? Así nos pasa a nosotros. Aún estamos en el lecho de muerte y la persona que te está asistiendo allí de parte de Dios para ayudarte te está aconsejando: mira, perdona a quienes tienes que perdonar para que seas salvo. Y aún muchas personas, aún en ese momento, no quieren perdonar. Prefieren irse al infierno con tal de no perdonar. Y como que si no perdono, entonces la otra persona como que va a recibir un castigo, una consecuencia. Si no perdonas, la única consecuencia la vas a recibir tú. Tú que no quieres perdonar. Tú que no quieres sacar ese resentimiento, ese odio. Aunque sea justificado, porque ya lo vimos. Fue una injusticia. Amnón violó a su hermana. Pero la palabra de Dios no concibe ese tipo de justificaciones. El 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire, hermano, si algo tenía Absalón, era paciencia. ¿Sí o no? Porque mire, el hombre no salió como un loco el día que mataron, el día que violaron a Tamar, a enseguida vengar. No, el hombre tenía paciencia. El hombre estaba esperando el momento. Venía craneando su venganza. 2 años maquinando la muerte de su hermano Amnón. 5 años mirando cómo regresaba donde su papá. 4 años mirando cómo ahora le quita el reinado a su papá. Era un hombre impresionante. Todo movido por el odio, por el resentimiento, por el rencor. Amén. Que llevaba ¿dónde? En su corazón. Segunda de Samuel 15:7 dice, allá lo leímos. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire, el 9. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. O sea, el hombre ya le había dañado el oído a mucha gente. Su plan era quitarle el reinado a su papá, el rey David. Estoy volando una serie de detalles porque no me quiero demorar mucho. Pero usted en su casa, dedíquese a leer esto con detenimiento, que es una historia muy interesante. Amén. David arma todo un complot para descargar todo su odio contra su papá y quedarse con el reino. Hermanos. Y ahí intervienen otros personajes. Había un señor que era el consejero del rey David, muy amigo del rey. Bueno, Absalón también llega a tener contacto con esta persona y también lo envuelve en su ideología, en su plan. Y ese hombre era amigo del rey. ¿Qué clase de amigo sería ese? Me deja esto de entrever de que ese hombre también tenía algún resentimiento contra el rey, porque sabes, dentro de todo el complot, cuando ya
Absalón tiene a mucha gente convencida de que él es el nuevo rey. Este hombre le dice a Absalón, ¿sabes qué? Te falta que hagas algo más todavía. Hazte algo como decir, ponle la cereza al pastel. Y Absalón le dice, bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, ¿sabes qué? Acuéstate con todas las concubinas de tu papá. Avergüénzalo delante de todo el pueblo. Y así fue. La misma terraza donde David vio a aquella mujer que era esposa de otro señor. ¿Se acuerdan de esa historia? En esa misma terraza acondicionó eso como un escenario. Colocaron una gran cama en la mitad. Y ahí Absalón se acostó con las concubinas del rey David. Y dentro de mi investigación pude encontrar de que el sexo que tuvieron fue un sexo puerco, fue un sexo desordenado. Lo hacía como de maldad, como a la fuerza, pero era para burlarse de su propio padre, por causa del odio, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Esos rencores, esos resentimientos que guardamos en nuestro corazón nunca nos van a llevar a nada bueno. ¿Por qué no sacarlos? Mire, él tuvo la oportunidad, tuvo el momento perfecto. Su papá estaba dispuesto a recibirlo, a amarlo, a perdonarlo. No, él quería terminar su proyecto de vengarse, de acabar con su padre. Y todos sabemos cómo termina la historia. Porque este hombre no, una persona así de esta calaña jamás va a alcanzar el éxito. En una de esas batallas allí, persecuciones, un día iba en su caballo y quedó enredado porque una de sus características físicas era que el hombre tenía una cabellera hermosa. Esa era una de sus cosas más atractivas. Quedó enredado en unos arbustos, así como Jason, la cabellera bien. Hermanos, y este hombre allí muere Absalón, lleno de odio. ¿Dónde estará ahora mismo el alma de esa persona? Porque el que anida odio, rencor, resentimiento, porque que dice, es que no tolero lo que me hizo. Es que lo que me hizo es tan fuerte que yo eso no lo puedo dejar pasar así nomás. He escuchado personas decir eso. Que te perdone Dios, pero yo no te perdono. Si supieras lo que te espera si no decides cambiar de actitud. No peleemos por políticos. Yo tengo otra enseñanza que hoy la iba a traer hoy, pero no la voy a dejar para otro día. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. Nosotros somos de arriba. Tú no sabes que para los hijos de Dios, solamente los que hemos estudiado, hemos conocido la palabra, hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del infierno, el reino del mal. O eres de arriba o eres de abajo. La Biblia no dice o eres de izquierda o eres de derecha. Entonces, ¿qué haces tú peleando por obviamente tenemos que votar, vote por el que usted quiera, pero no se ponga a pelear. Se acaban las elecciones y quedamos en pelotera todavía. Algunos apenas se estaban reconciliando de la votación cuando fue Duque. No, cuando fue Petro con el viejito, con el ingeniero, con Rodolfo. Se estaban reconciliando apenas en estos meses, ya arreglando la pelotera que tuvieron hace 4 años. Y ahora llegó otra. Y así se la pasan. Viene el Señor y se quedan. Por andar anidando rencor, resentimiento, diferencias. Si somos un solo pueblo, vayámonos con el Señor. Mire, le voy a contar una historia para terminar. Habían 2 ancianos hospitalizados en una clínica. En una habitación estaban los 2. Una cama estaba cerca de la ventana y otra cama estaba cerca del lado opuesto a la ventana, la que daba hacia la puerta de la habitación. Los 2 ancianos estaban postrados allí, quizás desahuciados ya.
Y comenzaron a hacerse amigos. Hasta que un día el que estaba acostado cerca de la ventana se reclinó un poquito de la cama y se dio cuenta que tenía la visual hacia afuera, por la ventana. Y el otro no se podía mover de la cama. Ya tenían quizás hasta meses de estar ahí postrados. Y este señor, el de la ventana, le comenzaba a contar al otro: oye, ¿sabes qué estoy viendo en este momento? Un parque hermoso allá afuera. Y hay un lago donde hay unos cisnes nadando, unos paticos. Y el otro señor se comenzó a interesar. Imagínense, tenía meses de no salir de allí, de no ver el sol. Lo que le contaba a este viejito, para él era atractivo. Sigue contándome, sigue diciéndome, ¿qué más hay ahí? No, y veo unos niños jugando. Y él iba armando su película en la mente. Y se imaginaba a los niños jugando en el parque. Y así todos los días. Y el que estaba en la ventana, cada día le agregaba algo nuevo. Mira, hoy están unos niños jugando fútbol. Uno tiene la camisa del Junior y otro tiene la camisa del Nacional. Y el señor armando su película allá, en verdad, ¿y qué más hay? ¿Qué más hay? No, hay una señora que están conversando. Ahí están unos testigos de Jehová, pero nadie llega a repartirle los... ¿Qué más? ¿Qué más? Y el Señor todos los días le alimentaba eso. Le alimentaba eso. Y un día el viejito, que no podía ver por la ventana, se le empezó a dañar la mente. Y comenzó a sentir como envidia. Porque yo tengo que estar acá. Porque él es el que puede ver allá y yo no. Él quería que la enfermera los cambiara, pero no se podía por los aparatos que vienen. Y eso comenzó a darle rabia, pero él no lo manifestaba. Sin embargo, siempre le decía al otro: bueno, cuéntame hoy, ¿qué ves ahí? ¿Qué estás viendo hoy? No, hay tiempo de lluvia, pero se ve un panorama bien hermoso. Y total, el viejito siempre le decía cosas para animarlo, para que él pusiera a trabajar su mente, para que estuviera contento, para que se entreteniera en algo, así sea imaginando el paisaje allá afuera. Una noche, el viejito que está acostado cerca de la ventana comenzó a darle un paro respiratorio, pero él la mano no le llegaba a donde está el botón para llamar a la enfermera. Y el otro señor que está del otro lado, a él sí le quedaba fácil hundir el botón. Y no le daba la gana de hundirlo. Y el otro le hacía, como no se podía mover, hasta que se murió. Ya después que se muere, entonces hunde el botón y llega la enfermera. Ay, el señor falleció, hora del fallecimiento, hicieron todo. Entonces él decía en su mente: ahora sí me van a poner allá, en la otra cama. Mire cómo funciona esto, hermanos. Todavía no se habían llegado al muerto y ya le estaba diciendo a la enfermera: mira, ¿y será que me pueden acostar en aquella cama? Al día siguiente iban a meter otro enfermo y lo iban a poner allá. Y él dijo: no, señor, esa cama es mía. Yo me la gané. Y la enfermera le dijo: bueno, tranquilo, señor, nosotros lo ponemos a usted y al otro señor lo ponemos acá. Cuando lo han colocado en la cama, y él dice: bueno, ahora sí me voy a deleitar yo viendo estos paisajes. Cuando se asoma a la ventana y mire, había una paredilla grande ahí. No había ningún paisaje. Lo que el otro señor veía. El otro señor era cegatón, él no veía. El que le contaba las cosas, eso él no veía nada. Él le contaba esas cosas, era con el ánimo de animarlo, de que no se sintiera triste, porque ahí llevaba meses ahí sin poder salir, sin poder ver nada afuera. De alentarlo, de que pusiera a trabajar su imaginación, su mente. Pero cuando él llega a esa cama, se da cuenta que ahí no había nada. Era una paredilla que había ahí. El odio es cosa seria, el resentimiento, el rencor. Quizás si él hubiera tocado el botón, no se hubiera muerto el Señor y le hubiera seguido contando esas historias.
y quizás hasta se hubieran sanado, porque a los 2 días se murió también él. Porque así son las consecuencias, hermano, para el que anida odio en su corazón. Y le estoy hablando a aquellas personas que saben que tienen cosas guardadas, que no han querido sacar. Inclusive algunos creen que ya el tiempo los sanó, ya el tiempo los borró. Muchos hasta creen que ya Dios se olvidó. Personas que quizás fueron abusadas en su niñez, personas las que han sido víctimas de injusticia, que no han querido sanar su corazón. Es necesario que hoy saques todo, hermanos. Es necesario que hoy saques ese resentimiento. Vayamos nuevamente al versículo inicial. ¿Cómo dice el versículo inicial? ¿Quién se acuerda? Levíticos 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Arréglate. No te quedes callado. Habla. Saca lo que tengas que arreglar. Pero no te tragues eso. Quiero que se coloque en pie en esta mañana. Si alguno cree que necesita que se le ministre porque hay algo allí que usted sabe que no ha podido dejar, que es muy fuerte, que no ha podido sacar, porque le cuesta perdonar, créame que hoy le conviene hacerlo. Esto es un freno que no permite muchas veces que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Esto frena muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Necesitamos sacar todo eso que está ahí guardado en nuestros corazones. Cierre sus ojos un momento. Levante sus manos al cielo. Si alguien quiere pasar aquí adelante, puede hacerlo. Si siente que el Espíritu de Dios le ha tocado, le ha hablado, le ha ministrado, dele libertad en esta mañana. Él está aquí. Él está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí, muévete. Mientras cantamos esa canción, si alguien quiere venir a este lugar, dejar aquí todos sus pecados, hacer un pacto con Dios,
entregar su corazón en esta hora. Quiere que Dios sane sus heridas. Hay heridas abiertas que no han cerrado, que no han cicatrizado. Y por espacio de mucho tiempo, inclusive años, esas heridas han estado así abiertas, causando todavía dolor, trayendo resentimiento, causando odio en nuestros corazones. Es el momento que te despojes de ese rencor, de ese sentimiento que a Dios no le agrada. Vamos, tú que has tenido una vida quizás difícil, quizás una vida donde se ha practicado la injusticia contigo, donde has sido víctima quizás de abusos, de actos violentos, injustos. Es tiempo de sanar. Es tiempo de sanar. Dios está aquí para sanar corazones. Hay una bendición grande que espera por nosotros. Hay una bendición enorme que espera por nosotros. Pero mientras no entreguemos, mientras no saquemos, mientras no desechemos todo resentimiento, odio, rencor en nuestros corazones, la bendición será frenada allí. Dile al Espíritu Santo que traiga memoria. Quizás hay cosas que ya ni siquiera tú has olvidado, cosas que ya no recuerdas, pero que todavía están allí haciendo daño, que en algún u otro momento vienen a tu mente y cada vez que las recuerdas te estremecen, te hacen sentir tristeza, dolor, frustración. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere liberarte. Hoy Dios quiere hacer una obra redentora. Hoy Dios quiere que seas partícipe con todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Pero es necesario que hoy te despojes de toda carga, esa carga que ya no podemos llevar, porque son cargas pesadas y que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, se hacen más pesadas aún. Es necesario que hoy te despojes. Dios ha dicho: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, afligidos. Trae tu carga en esta hora. Entrégale tu carga al Señor. Sé libre, sé libre. Vamos, alguien que quiera decirle al Señor: Señor, hazme libre. Hazme libre de toda tristeza, de todo resentimiento, toda cadena, toda atadura que el enemigo ha puesto en tu vida. Hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Cristo quema, destruye toda atadura en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo pudre todo yugo ahora en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz. Hoy, Señor, acudimos a tu sangre. Limpia, Señor, estos cuerpos. Limpia estas vidas. Limpia estos corazones, Señor. Trae paz. Trae gozo. Trae salvación. Trae reconciliación, Señor. Muchos necesitan ser reconciliados. Muchos necesitan perdonar, pero el orgullo es muy grande. No los deja perdonar. Vence hoy el orgullo. Vence hoy esa soberbia. Vence la soberbia en el nombre de Jesús. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Espíritu, muévete en mí. Padre, mira estas personas que han venido aquí adelante, Señor. Quiero orar por ellas. Mis hermanas que están allí también ayudando a ministrar sus vidas, Señor. Pero yo te pido hoy, Señor, sana esos corazones.
Solo tú sabes que vienen arrastrando del pasado, Señor. Heridas abiertas, corazones que han sido rotos, defraudados, heridos, abusados, que han sido víctimas de injusticia. Dios mío, en esta hora, cúbrelas con tu manto de gozo, de paz. Cubre estas vidas, Señor, con tu manto de justicia. Sana toda herida, Señor. Sana toda herida, oh Dios. Llévate el resentimiento, llévate el rencor, llévate, oh Dios mío, la soberbia, todo odio que está ahí anidado, que no ha podido ser superado, que no ha podido ser sacado, Dios. Sácalo ahora, Dios mío. Llévatelo en el nombre de Jesús. Llévatelo ahora, Señor. Que podamos ser, Dios mío, libres. Que podamos ser libres para la gloria y honra de tu nombre. Que podamos caminar contigo, Señor, en paz, en gozo, en salvación. Tú eres un Dios soberano. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias te doy porque sé que estás aquí, Espíritu Santo, porque estás obrando, porque sé que has hecho algo en esta hora, Señor. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Aleluya, gloria a Dios.